Mauricio, ¿crees que se debe abrir el debate acerca de los plásticos de un solo uso indispensables? Por ejemplo, reducir, eliminar o grabar. Grabar me imagino que quieres decir con V, o sea, ponerles impuestos a los plásticos de un solo uso. A ver, todo es cuestión de matizar. No puedes atacar, por ejemplo, las jeringas para las vacunas. Se han aplicado miles de millones de vacunas y esto representa miles de millones de jeringas o jeringuillas, como se les llama en España, que son plásticos de un solo uso. Les ponemos un impuesto para que sea más caro vacunar a la gente. Lo reducimos, eliminamos y empezamos a hervir las jeringas como se hacía antes de que se hicieran las jeringas de plástico. Lo que tenemos que tener en consideración de una manera clarísima es que los problemas son complejos y tienen que abordarse, lo voy a repetir 1000 veces, casuísticamente. ¿Cuáles plásticos de un solo uso? El concepto de plásticos de un solo uso abarca muchísimas cosas. Abarca un montón de cosas que se utilizan en cirugías, por ejemplo. No puedes tratar igual un vaso de plástico que una jeringa para vacunar gente, que una malla de plástico que le pones a alguien para repararle una hernia. Yo tengo una reparación así. No puedes generalizar la idea de plásticos de un solo uso. Luego hay soluciones enormemente idiotas. Por ejemplo, cuando se decidió que los popotes, pajillas, tubitos o como le llaman ustedes en su pueblo, a estos largos tubitos de plástico que se usaban para absorber bebidas, que a mí nunca me gustaron, siempre me sentí bobo haciendo así. Un niño decidió que eso era malo y logró que los periódicos lo mencionaran, y entonces todo el mundo quitó los popotes o pajillas o pajitas o tubitos, o salieron del mercado. ¿Cuánto se recibe? ¿Cómo ha reaccionado el planeta maravillosamente ante esa solución? Es absolutamente irrelevante. Una cantidad tan enormemente pequeña, tan diminuta, tan minúscula, comparado con las cantidades de plástico que China lanza al mar todos los días, todos los días, que no es más que postureo. Ay, ya no uso popotes de plástico, ya no uso pajitas de plástico, ya salvé al planeta. No, por supuesto que no. Ni salvaste al planeta con eso, ni salvaste al planeta reciclando, El planeta se salva con todo, pero no puedes decidir que ya hiciste tu parte con alguna bobada superficial, o apoyando incluso el ponerle más impuestos a cosas que tienen tienen ventajas que no puedes pasar por alto. Los envases plásticos han permitido que muchas personas accedan a ciertos productos que de otra forma no podrían acceder a ellos, que eran inaccesibles cuando yo era joven, que han permitido que se ahorren grandes cantidades de energía en el transporte, porque no es lo mismo transportar 3,000 litros de una bebida en 3,000 botellas de cristal que en 3,000 botellas de un plástico muy delgado y muy ligero. Ahorras combustible. Todo es multifactorial y tienes que tener en cuenta todo. Y en el abordaje de los plásticos está sobre todo la necesidad de reciclarlos. Encontrar formas que no se han encontrado y quizás que habría que buscar con más intensidad, quizás con financiamiento estatal, de volver a hacer plástico con los plásticos. Hay plásticos que se pueden reciclar muy fácilmente, si mal no recuerdo el PVC es uno de ellos. Pero el plástico PET, por ejemplo, no es tan fácil que es el con el que se hacen las botellas de bebidas. No es reciclable. Entonces, un proceso químico que los recicle hará millonario a quien lo encuentre, por supuesto, y resolverá el problema. Pero hay que empeñarse en soluciones reales y no en soluciones de postureo. Creo yo, pero yo creo cosas.